Solo tus ideas están exentas de impuestos, proverbio chino. Así que piénsalo grande, no vas a pagar por ellas. Agradezco la invitación de Red Incuba a pertenecer a este segmento de panelistas para apoyar el desarrollo y crecimiento de los emprendedores. Es algo que me encanta el ver cómo hay gente tan motivada y tan comprometida por hacer crecer su negocio y que se capacita día a día. Y es para mí un placer estar compartiendo esta mañana junto con ustedes esta sesión, ya que es una de mis pasiones el estar en constante capacitación y aprendiendo de los demás y transmitiendo también el conocimiento. Así que espero que el día de hoy, cuando menos, nos llevemos algo nuevo que aplicar en nosotros o en nuestros negocios o en cualquier actividad que estén desarrollando. George, si gustas, comenzamos con las diapositivas, por favor. El objetivo de la sesión de hoy es que tú termines este Zoom sabiendo que sí y que no es deducible de impuestos. Y cómo debes de pagarlos, la diferencia que hay entre las deducciones personales para personas físicas y las deducciones que tienes que hacer mes con mes, el estar en una constante actualización independientemente del negocio en el que tengas y que cuentes con una muy buena comunicación con tu contador, pues de esto dependerá que tengas un negocio rentable, es decir, que te genere una buena ganancia, eficiente, que gastes solo lo indispensable y que trascienda. Es decir, que crezca y que las siguientes generaciones continúen con él. Así que voy a pedir que si pueden en el chat me escriban a qué se dedican para hacer después unos ejemplos. Vamos a comenzar, les quiero comentar una historia de que hace poco conocí a Carlos, es un cliente nuevo, el cual me comentó que su contador anterior en el despacho donde estaba, le decía que absolutamente todo lo que comprara lo facturara y que de ahí iba a tomar solamente lo que iba a ser deducible de impuestos. Pero Carlos me confesó súper nervioso que no tenía ni la menor idea de que si lo que estaba haciendo era lo correcto o que si era deducible o que no era deducible y que si esta práctica que él estaba realizando era realmente la adecuada. Porque en ocasiones él sentía que estaba deduciendo demasiados gastos a los ingresos que realmente estaba declarando y que incluso estaba facturando hasta los pañales. Imagínense nada más si él es un desarrollador de software. Estaba que le daba el infarto a Carlos. Entonces, imaginen este panorama. Tú declaras X cantidad de ingresos, pero en gastos tanto pagados como con tarjeta de débito o tarjeta de crédito o en efectivo, declaras otra cantidad de deducciones, que sí son deducibles. Pero, ¿qué pasa con todos esos gastos que realizaste que no cumplieron con los requisitos de ser deducibles? O que la forma en que los pagaste no fue la forma correcta, o simplemente no corresponden a tu actividad, pero que sí tienen que ver o que tienen tu RFC. Un ejemplo, de nada sirve que te vayas, no sé, al cine. Bueno, ahorita no por lo de la pandemia, ¿verdad? Pero si fuera el caso de que vas a ir al cine, lo pagas con una tarjeta del negocio y lo facturas. Cuando este gasto de entretenimiento, pues obviamente no es deducible de impuestos, ¿sale? Pero, ¿qué son las deducciones autorizadas? Es el gasto estrictamente indispensable conforme a tu actividad económica que desarrollas tú como emprendedor, o sea, cualquier contribuyente. Y este se puede disminuir de lo que sería el ingreso para obtener una base gravable. Pero lo que para ti es deducible de impuestos, según la actividad a la que tú te dedicas, para mí ese mismo gasto no puede ser deducible. Vamos poniendo un ejemplo. Por decir, ahorita que veo que están conectados. El doctor Ciao, él es médico en medicina estética y puede comprar guantes y comprar a lo mejor jeringas con ácido hialurónico para aplicar a sus pacientes. Esos gastos para él sí son deducibles de impuestos. Pero, por ejemplo, si yo comprara esos mismos gastos, que yo soy contador, pues para mí no son deducibles, porque no tienen nada que ver con mi actividad registrada que yo tengo ante el SAT. Ni en mi cédula de identificación fiscal existe ese rubro para que yo me lo pueda hacer deducible. Pero bueno,
Ahora, hay que ver si la factura de este doctor que compró los guantes y el ácido hialurónico cumple con los requisitos. Y es ahí donde vamos a entrar a ver los requisitos de las deducciones. Número 1, que sean estrictamente indispensables. Es decir, que tenga que ver con tu actividad. Si eres persona moral, obviamente tiene que cumplir con el objeto social que viene en tu acta constitutiva. Y si eres persona física, que este gasto obviamente sirva para obtener un ingreso. Y eso tiene que ver con lo que sería la razón de negocios. El siguiente punto es que cuentes con un comprobante fiscal y que obviamente si tú este gasto supera a los 2,000 pesos, forzosamente los debiste haber pagado por medios electrónicos. Es decir, que tu factura cuente con tu RFC, con tu MOCLAVE, porque eso es súper indispensable, porque si no, haz de cuenta que no existe la factura. Y si supera los 2,000 pesos, pues debiste haber pagado por medio de transferencia, o por medio de tarjeta, o por medio de cheque, ya que si lo pagaste en efectivo, no va a ser deducible de impuestos. Y volvemos por decir, con el mismo ejemplo del doctor Ciao. Si él pagó los guantes y las jeringas y le costaron 2,200, forzosamente debió de haberlos pagado por medios electrónicos. Porque si superó esta cantidad de los 2,000 pesos y los pagó en efectivo, aunque sí cumpla con los otros requisitos que te marca la ley y sí sean deducibles de impuestos porque es algo que tiene que ver con tu actividad, por el simple hecho de haberlos pagado en efectivo, pues obviamente ya no va a poder ser deducible de impuestos. Ahora, quiero dejar este ejemplo como más claro y en algo muy específico que es como la gasolina. En este rubro en específico que sería la gasolina, no importa si son 100 pesos lo que cargaste de gasolina, 200, 500 o superó los 2,000 pesos. Aquí sí, la gasolina forzosamente la tienes que pagar con medios electrónicos. Ojo, aclaro, para personas físicas y para personas morales. Si estás en el régimen de RIC, pues obviamente tú sí tienes la facilidad de poderlo pagar en efectivo. Pero para los otros régimen, no. Forzosamente tiene que ser pagado con medios electrónicos. Igual que ciertos gastos, como por decir los viáticos, forzosamente también se tienen que pagar por medios electrónicos, los consumos en restaurante para que obviamente puedan ser deducibles, las deducciones personales, no importando el monto forzosamente, tienen que ser pagadas por medios electrónicos. Otro de los puntos es estar debidamente contabilizados, es decir, que exista un registro en la contabilidad de este gasto. El siguiente es que esté efectivamente pagado. Es decir, cuando intervenga en una operación una persona física o una sociedad civil o una asociación civil o una AGAPE, forzosamente tiene que ser pagado este gasto, porque ellos se basan al flujo de efectivo. Entonces, forzosamente tiene que ser la emisión de la factura y obviamente tiene que existir el pago. Ahora, el plazo para obtener el CFDI, es decir, que tengas la factura dentro del mismo ejercicio fiscal en que se realizó este gasto. Y por ejemplo, hay políticas de las empresas en las que tú tienes, no sé, un ejemplo, 3 días para sacar tu factura o en el mismo mes, si no, ya no te dan la factura. Y esta práctica indebidamente de políticas, pues no son válidas, porque tú puedes, por ejemplo, el día 7 de enero del 2020 y tú tienes hasta el día 31 de diciembre de este mismo año para solicitar tu factura. Entonces, efectivamente, te deben de emitir esta factura independientemente de cuándo tú la hayas comparado, siempre y cuando sea en el mismo ejercicio fiscal. Y tienes tú el derecho de que te emitan esta factura porque obviamente la ley está por encima de las políticas que las empresas puedan llegar a tener y esto mucha gente no lo sabe. Ahora, otro punto es que la factura reúna los requisitos fiscales, es decir, que contenga el RFC y el régimen fiscal de la persona que lo emite, los folios y los sellos digitales, también el lugar y fecha de la expedición, el RFC del cliente, la cantidad, la unidad de medida, la descripción, el concepto, el valor unitario, el importe total, es decir, todo lo que viene en una factura cuando ustedes visualizan el PDF, obviamente tiene que contener esos requisitos. Y también cuando compras algo de importación, debe de contener el número y fecha del documento aduanero. Ojo también en un punto muy importante. Cuando tú compras algo y lo pagas en el momento, por favor exige que tu factura tenga la forma en que realmente lo estás pagando y método de pago. Es decir,
Si lo pagaste por medio de efectivo, por medio de transferencia, por medio de cheque o cualquier otra forma en que tú lo hayas pagado, que te lo plasmen en la factura que tú lo estás realizando. ¿Para qué? Para que te evites el hecho de que te generen una factura que diga por definir 99 y diga PPD, y obviamente te generen después un complemento de pago. Entonces, siempre ten que si lo pagas en el momento, exige que te generen la factura con el método y forma de pago que tú lo realizaste. El siguiente punto es las retenciones, entrarlas a cargos de terceros. Es decir, como cuando corresponda la prestación de un servicio, tú como persona física le prestas el servicio a una persona moral, esta persona moral te va a hacer la retención tanto del ISR de un 10% como la retención del 10.67 de IVA. Y obviamente tú en la factura tienes que plasmar estas retenciones desglosándolas. Y este desglose, obviamente, ya emitido en el CFDI, te quita a su vez lo que antes utilizaban como las cartas de retención. Entonces, en este caso es muy importante que la persona que retiene estos impuestos, o sea, la empresa, obviamente los tiene que declarar al SAT de que, a fulanito de tal le retuve X cantidad de impuestos, los retengo y los entero, para que tú los puedas disminuir a su vez en tu pago provisional. Otro de los puntos es que el IVA que sea trasladado en forma expresa, es decir, pues obviamente tiene que estar desglosado el IVA en tu factura, los impuestos que así correspondan. Cuando corresponda, obviamente, porque hay actividades como la de los médicos que están exentas de IVA y obviamente pues no va a existir ningún IVA desglosado. Otro de los puntos son los gastos de previsión social, que se deben de otorgar en beneficio en forma general para todos los trabajadores. Ojo, tiene que ser en forma general, si no, no es deducible de impuestos. Y cuando sea el caso, cumplir con los requisitos de importación, como lo comentábamos, que tenga el número y orden de aduana. Y en pagos y sueldos y salarios, que se aplica el subsidio, este deberá ser efectivamente aplicado y entregado al trabajador. Si no se lo entregas, o sea, si nada más se lo pusiste ahí en la nómina, pues obviamente no va a ser deducible de impuestos. Ahora, una persona física puede hacer las siguientes deducciones. Si gustas, Jorge, apoyarme con la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los que sí puede hacer una persona física deducible de impuestos. Son las devoluciones, devoluciones y descuentos, las adquisiciones de mercancías y materias primas que se utilizan para la prestación de un servicio para fabricar bienes y enajenarlos, los gastos, las inversiones, los intereses pagados sobre la misma actividad empresarial o servicios profesionales, las cuotas del IMSS y los impuestos locales sobre las actividades, como por ejemplo aquí en el estado de Jalisco, porque de hecho no se utiliza en toda la República, aquí en el estado de Jalisco los médicos tienen que pagar el impuesto del RTP, que es el 3% sobre los ingresos. Entonces, este impuesto tal cual se va a ir a las deducciones. Estas deducciones que están viendo en pantalla son las que se van a aplicar en el cálculo del impuesto mensual, es decir, en tu declaración provisional, ya que son las que van a disminuir de manera directa de tus ingresos que tuviste durante todo el mes para obtener una utilidad que se presenta en lo que serían declaraciones. Ojo, vayan como identificando qué gastos tienen ustedes dentro del mes que obviamente entran dentro de este rubro. A diferencia de las deducciones personales, que estas solo se incluyen en la declaración anual del ejercicio y que es la famosa declaración que presentan en el mes de abril y del siguiente año. Y estos son los gastos. Jorge, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Gracias. Son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Cuáles pueden ser? Pues obviamente para ti o para tu esposa o para tus hijos o tus papás. Un ejemplo, que lleves al niño al pediatra o que lleves a tu papá, no sé, al médico, etc. Obviamente trae respectivos candados. Aquí entran todos los estudios de laboratorio que te realices o los honorarios de los enfermeros o por decir si vas al nutriólogo o al psicólogo, también todos estos honorarios son los que entran dentro de la declaración anual. Ojo, estos van totalmente separados, no los vayan a revolver con los de los mensuales, por favor. Por decir también, si te compras unos lentes que sean obviamente para uso, para ver, ópticos, tienes un monto máximo de 2.500 para poderte hacer deducibles. Otro de los gastos en los que tú te puedes hacer una deducción personal son los intereses reales efectivamente pagados.
por créditos hipotecarios, ya sea de casa habitación, ya sea que los tengas en un crédito bancario o en el Infonavit. Una parte de estos intereses son los que entran dentro de este rubro. Aquí hay algo muy importante porque seguido me ha pasado, sobre todo cuando es la primera vez o el primer ejercicio donde compran su casa y pues obviamente tienen su crédito hipotecario. Y a la hora de presentar la declaración anual se dan cuenta que el banco les emite la constancia de la retención de los intereses y no trae el RFC. O trae el RFC pero sin la homoclave. Entonces es muy importante que cuando tú solicites un crédito bancario, forzosamente solicites que traiga tu RFC con la homoclave, para que no tengas después problemas o tengas que estar solicitando que te hagan otra carta de las retenciones de los intereses. Otro de los puntos son las aportaciones complementarias de retiro a tu Afore o planes personales de retiro. Ojo aquí, muy importante, solamente te puedes hacer deducible el 10% de los ingresos acumulables durante ese mismo ejercicio, o la equivalencia a 5 salarios mínimos elevados al año, es decir, más o menos como unos 224,000 pesos aproximadamente, pero solamente vas a considerar el que sea menor, o el 10% o los salarios mínimos. Otro de los puntos es que te puedes hacer deducible los seguros de primas de gastos médicos mayores, tanto de ti, de tu esposa, igual, papás o hijos. Otro de los puntos son los donativos. Los donativos no deben de exceder el 7% de tus ingresos acumulables. Así que por más que quieras donar, que seas un alma de Dios, tienes que cuidar mucho cuánto es el porcentaje que vas a estar donando, porque no aplica la cantidad total. Tienes que fijarte también que la empresa a la que tú dones sea una donataria autorizada y que te emitan un comprobante que sí sea el fiscal, porque si no tampoco va a ser deducible de impuestos. Y el otro son los gastos funerarios, que bueno, espero que no pase, pero si fuera el caso, pues obviamente lo puedes hacer deducible. Un ejemplo también va para papás, mamá, esposo e hijos. Pero lo que no te puedes hacer deducible son los servicios que tú pagas como planes de previsión o que vas haciendo abonos a un paquete que tú hayas comprado de servicios funerarios, porque únicamente son deducibles en el ejercicio en que se utilicen estos servicios. Y para finalizar, las colegiaturas. Las colegiaturas también las puedes hacer deducibles y las puedes hacer deducibles por cada uno de los hijos que tengas, dependiendo del nivel en el que estén estudiando. Por ejemplo, si están en preescolar, tienes un monto límite de ser deducible 14,200, la primaria un monto de 12,900, la secundaria un monto de 19,900 y profesional 17,100 o el bachillerato, que vale como a la prepa, de 24,500. Yo sé que es súper poquito porque hay escuelas muy, muy costosas donde a lo mejor casi el monto límite que te está dando el SAT es la cantidad que te puedes hacer deducible de impuestos. Pero aquí podemos jugar un poco. Tú, como contribuyente, tienes a tu hijo en la, no sé, en la primaria y al siguiente semestre cambia ya la secundaria, entonces tu esposa puede hacer deducible el gasto de la secundaria. Entonces ahí hay que hacer un poco de juego en ese sentido. Jorge, ¿me ayudas? Creo que... y ojo, también como comentario, las cuotas de inscripción o pagos por decir de que les dan alimentos en la misma escuela y todo eso, no puede ser deducible de impuestos. Hay algo muy importante en la suma de todas estas deducciones personales. No pueden ser tampoco mayores a los 5 salarios mínimos o al 15% del total de tus ingresos que hayas tenido durante todo el año. Eso sin considerar las colegiaturas van aparte. Pero aquí es donde se realiza una planeación fiscal. Y porque de nada te sirve que estés gastando de más, no sé, un seguro de gastos médicos mayores y que tu póliza está súper alta si ya sobrepasaste este límite del 15%. Entonces es aquí donde debe de haber la comunicación con el contador, con tu agente de seguros y tú como empresario, porque obviamente tienen que hacer un juego de cuánto es lo que realmente necesitas hacer deducible y que se bajen las pólizas que correspondan. Porque si no, aunque tú de todas maneras estés pagando este tipo de deducciones, si sobrepasa, de nada nos va a servir. O sea, queda el impuesto, a lo mejor te va a disminuir tu impuesto sobre la renta y a lo mejor te sale un saldo a favor donde lo vas a poder solicitar a devolución o a compensación,
Pero todo ese demás gasto que tú estuviste realizando por tus pólizas de seguro de gastos médicos o por tu póliza para el fondo para el retiro y viste dinero de más, entonces ese dinero se va a perder. Aquí hay que jugar un poco con esta planeación fiscal. Ahora, vamos viendo las deducciones de las personas morales. Pueden ser las devoluciones o descuentos o bonificaciones que se hagan dentro del ejercicio, el costo de lo vendido, los gastos netos o descuentos o bonificaciones o devoluciones de las inversiones, los créditos incobrables y pérdidas por caso de fuerza mayor, por si aquí podemos poner un poco entre paréntesis lo del COVID o el temblor de hace unos años, las cuotas patronales del IMSS, los intereses devengados a cargos en el ejercicio, el ajuste anual por inflación que resulte deducible, los anticipos y rendimientos y las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de fondo de pensiones del personal adicionales a las del Seguro Social. Entonces, vayan ustedes ubicando más o menos dónde entran en cada uno de estos de los rubros los gastos que están teniendo ustedes mes con mes para el gasto de su empresa. Jorge, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? El SAT dio a conocer a algunos de los errores que cometen frecuentemente los contribuyentes al realizar las deducciones. El número 1 fue deducir como gastos de compra de la despensa o teléfonos del domicilio particular, entre otros, ¿no? Entonces, se supone que el SAT te dice, tú como persona física tienes ciertos ingresos por ser profesionista independiente y puedes deducir solamente lo estrictamente indispensable o necesario para que tú desarrolles tu actividad de tu negocio, de tu empresa, ¿no? Pero aquí podemos también jugar un poco con los gastos de la compra de la despensa. Igual y hay ciertos gastos, por decir un ejemplo, que el fabuloso, o que el cloro, que no sé, cosas que sean como muy de limpieza las podemos poner como para, si fueran para la oficina. Entonces aquí hay que cuidar un poco el hecho de que cuando vas al súper separen las cosas que sí podrían ser deducibles de las cosas que realmente no son deducibles en impuestos. Y solamente, obviamente, facturar lo que sí es deducible y pagarlo con la cuenta fiscal. Y lo demás, entonces, lo pagas con el flujo de efectivo, como se los había comentado. Otro error es que se deducen gastos sin tener factura o sin tener un recibo de honorarios o sin tener el recibo de la renta o porque solamente te dieron una nota de compra. Aquí mucha gente dice, pues con la pura nota ya lo puedo hacer deducible. No, forzosamente debes de tener un comprobante que cumpla con los requisitos que ya habíamos mencionado, porque una simple nota de venta no te va a ser suficiente para poderlo hacer deducible. Y lo malo es que si la autoridad te llegará a revisar y revisa que tú tienes una nota de venta que te la hiciste deducible, pues solamente vas a tener sanciones y te van a cobrar los impuestos que debiste de haber pagado, pero ahora con actualizaciones y con recargos. Otro de los gastos es que se deducen comprobantes expedidos a nombre de otra persona. Recuerda, forzosamente debe tener tu RFC, incluso es como el único requisito. Con que tenga tu RFC, es más, ya no necesita tener ni el domicilio fiscal, con tan solo que tenga tu RFC, ya esa factura es tuya y el SAT ya puede ver que obviamente tienes ese gasto en específico. Así que, por favor, no hagas facturas a nombre de otra persona y te las quieras hacer deducibles como propias. Otro es que cuando tú compras un automóvil y lo utilizas realmente solamente para pues, la familia o de uso personal, pues obviamente no va a ser deducible. Este gasto del automóvil tiene que estar justificado de que realmente para tu actividad es estrictamente indispensable el uso de él, para que así mismo te puedas hacer deducible los gastos relacionados con el automóvil. Y otro de los errores es que las personas que están obligadas a presentar la declaración mensual, como por decir lo que decíamos, profesionistas, deducen los honorarios médicos, los dentales, los gastos hospitalarios, o los gastos de funerarios o las donaciones en las mensuales. Y no, ojo, estos forzosamente entran en los gastos de la declaración anual. Entonces, hay que separar realmente cuáles son los gastos que tú vas a estar declarando en la declaración anual y cuáles son los gastos que van como deducciones autorizadas por tu actividad. La siguiente diapositiva. ¿Qué recomendaciones te sugerimos? Número 1. Hacer una lista con todos los gastos, todos, y todas las compras que tú realizas, para que de esta forma tú puedas identificar cuáles sí, cuáles no son deducibles.
con base obviamente a todo lo que hemos estado ya comentando y que cumplan con los requisitos del impuesto sobre la renta y del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Entonces, ve haciendo tu lista. Y número 2, hacer un precierre desde el día 25 hasta que finalice el mes para saber realmente cuánto es lo que vas a pagar de impuestos. Y si te faltan gastos dentro de esos días, pues obviamente lo realizas para que disminuya tu utilidad fiscal. Sí es bueno pagar impuestos y es sano, no pasa absolutamente nada, pero solamente lo necesario. Y si realizas este precierre que estamos comentando, juntos podemos elaborar una estrategia, obviamente dentro del marco legal, para que disminuyas esta utilidad y obviamente va a disminuir el pago de tu impuesto. Otra de las recomendaciones es que tengas indicadores de negocios. Es decir, el hecho de que tengas un presupuesto de ventas, de ingresos, de egresos, hasta incluso un presupuesto de impuestos, de cuánto es lo que realmente vas a pagar de impuestos. Aquí me gustaría saber si alguno de ustedes hace algún presupuesto. Y sean sinceros, ahí pónganme en el chat, si realmente hacen ustedes algún presupuesto y que obviamente este presupuesto se lleve a cabo. Porque el hecho de tener este tipo de indicadores, el saber cuánto estás vendiendo, cuánto estás cobrando, cuánto estás gastando para pagar lo menos que se pueda de impuestos, el saber cuánto te está dejando de ganancia o cuánto es lo que vas a emitir, es indispensable tener toda esta información, ya que tienes que estar analizando y revisando estos indicadores, porque si no lo estás haciendo de manera correcta, haz de cuenta que tienes un hoyo gigantesco en tu bolsillo que se está yendo por ahí todo el dinero. Por lo que te sugiero llevar a cabo estos presupuestos y estos indicadores, y lo más importante creo es que debes estar como en una actualización continua. Y no lo digo como si tú fueras el contador, sino como si fueras el empresario que realmente eres, que tienes que ser un empresario responsable, que se está actualizando en el ámbito financiero y en el ámbito fiscal. Es decir, pues ver realmente qué es lo que está pasando en mi entorno, ¿no? Y con base a este rubro, qué conocimientos son los que debo de tener y estar en constante capacitación. Acuérdate que el no conocer no te exime de tus responsabilidades. Entonces, sí es importante que estés capacitado y que estés empapado en esta información. Porque es aquí donde el fisco tiene la oportunidad de que si fuera el caso te llegara a hacer alguna revisión y fincarte un crédito fiscal sin ningún problema, porque no tenías ni siquiera el conocimiento o no estabas haciendo las cosas de manera adecuada. Y esto es lo que realmente queremos evitar. Y me gustaría cerrar con una frase de Javier Cepeda, un muy buen amigo, que siempre que se lo pido está ahí para apoyarme y para asesorarme. Tú pones la estrategia, nosotros las herramientas para alcanzarlas. Es por eso que te invito a que te acerques con un profesional en temas fiscales que tenga una buena trayectoria, experiencia y que esté en constante actualización, para que en conjunto, no importa la actividad a la que te dediques, así vayas iniciando o ya tengas años trabajando, la explotes al 100% con la seguridad que tu negocio necesita. Así que nosotros estamos a tus órdenes para cualquier consultoría fiscal. Muchas gracias a Red Incuba. Espero que esta información haya sido de utilidad para todos estos emprendedores. Y Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, Caro. Bueno, la reflexión principal en este tema, como en cualquier área de negocio, es que el principal interesado en estar actualizado no necesariamente es el contador, sino el dueño del negocio, antes que el contador incluso, por lo delicado del tema que tiene que ver con los impuestos y sobre todo también con el tema de planeación de empresa, como nos hiciste ahorita la reflexión con el tema de los presupuestos que es tan fundamental. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos han hecho llegar por redes sociales. Dice Genaro, Carolina, ¿cómo sería el procedimiento correcto para hacer compras en Internet, por ejemplo, de softwares como Zoom o pago de hosting? Claro que sí. Fíjate que hay muchas compañías que no están ni siquiera aquí en México y que obviamente no tienen un RFC, un establecimiento aquí permanente. Entonces, cuando tú compras un tipo de software o cualquier cosa que no sea aquí en México, pues difícilmente te van a mandar un CFDI. ¿Qué es un CFDI? Pues obviamente la factura, porque no va a existir. Entonces, cuando menos para que tú lo puedas hacer deducible de impuestos, forzosamente tienes que solicitar un inbox que cuando menos tenga tu RFC, obviamente va a venir como en la clave del ID,
así lo llaman, y tu nombre. Y obviamente, pues que venga el desglose de qué fue lo que realmente adquiriste. Y dependiendo de la compra que tú hayas hecho, si fue por decir en dólares, pues obviamente tendrás que hacer la conversión al tipo de cambio en que realmente lo hayas pagado. Pero sí, este tipo de facturas es, bueno, es súper difícil que alguien te pueda emitir una factura, sobre todo si no están aquí establecidas. Si sí están establecidas aquí en México, pues obviamente hay que solicitar la factura de tu compra que tú estás realizando. Recuerda hacerla con medios electrónicos porque realmente para que tengas como un comprobante de que se hizo esa compra en esa fecha en específico. Perfecto. Tenemos un caso de Gina. Dice, me estoy dedicando a producir ropa y en algunos casos compro prendas para muestras de telas. ¿Eso lo puedo deducir? Claro que sí, Gina. ¿Por qué? Porque tu actividad principal es la elaboración de una prenda. Un ejemplo, si yo me compro un short, por decir un ejemplo, pues obviamente para mí no es deducible de impuestos, pero para ti, si tú compras ese short y vas a sacar el molde de ese short, pues obviamente sí va a poder ser deducible de impuestos para ti, porque son los moldes con los que tú vas a estar trabajando. Correcto. Tenemos una pregunta de Marina. Dice, ¿los elementos locales que se facturan se pueden deducir? Es ¿Los qué, perdón? diferente. Los alimentos que se consumen de manera local, me imagino que quiere decir que no de viáticos, pues. Ok. ¿Sería igual para persona física que para persona moral? Ok, te comento, los alimentos no son deducibles de impuestos, es decir, pero ¿qué pasa con los consumos en restaurante? Si estás dentro de un rango de los 50 kilómetros de donde está tu domicilio fiscal, pues obviamente solamente vas a poder hacerlo deducible el 8.5%, siempre y cuando lo pagues con medios electrónicos. Recuerda, no efectivo. Pero ¿qué pasa si sobrepasa este rango de los 50 kilómetros a la redonda de tu domicilio fiscal? Ahí los podemos considerar como si fueran viáticos. Y ojo, debe de existir, pues obviamente, el motivo de por cuál saliste fuera de la ciudad y que tuviste que consumir ese alimento en ese restaurante en específico, y ahí sí lo podemos hacer deducible al 100%. Correcto. Nos pregunta Fernando, ¿qué significa o qué uso se le da al menú de uso del CDFI? Generalmente pedimos gastos en general. Gastos en general. Mira, hay una lista de cuáles son las opciones que debe de tener el uso de esa factura que le vas a dar. Por lo general hay una que es el 99 cuando no sabes ni dónde lo va a poner el contador y le ponen, que me pongan 99 por definir. Pero cuando sí sabes realmente cuál es el uso, por ejemplo, si voy al médico, pues obviamente no va a ser gastos en general, va a ser el de honorarios, el de deducciones personales. Pero si ya sé que este gasto, por decir un ejemplo, la gasolina, va pues obviamente para mi actividad que estoy yo desarrollando, para poderme trasladar de un lado a otro, obviamente sí va a ser el de gastos en general. O por decir, si compro una computadora, pues entonces se va a ir al de equipo de cómputo, o si estás realizando alguna inversión. Entonces, realmente, si tienes duda de qué ponerle, que te le pongan 99, que sería por definir, pero si sí sabes o tienes el conocimiento, o igual, mándale un mensaje al contador para que te asesore en el hecho de, oye, tengo duda de qué uso ponerle a la factura, y que inmediatamente te digan en qué rubro es donde lo van a clasificar. Correcto. Julio nos pregunta, Carolina, ¿cuál sería la forma correcta de utilizar una tarjeta de crédito personal para un gasto en una persona moral? ¿Cuál es el uso de la El tarjeta? uso correcto de una tarjeta de crédito personal. Ok, bueno, si tú puedes gastarte el dinero en lo que tú gustes y desees, pero recuerda que ya también la tarjeta de crédito, si tú le pagas a la tarjeta, pues obviamente se convierte en como si fuera un ingreso. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el uso de la tarjeta de crédito, en que obviamente a la hora que tú realices el pago, salga de un dinero por el cual tú ya pagaste impuestos. Es decir, que de tu tarjeta de débito por la cual ya hubo un ingreso, se hizo un cálculo y se hizo un pago, obviamente tú tengas la facilidad de hacerle el pago por medio de transferencia electrónica a esta tarjeta de crédito para que no vayas a duplicar o depositarle en efectivo a la tarjeta de crédito y este efectivo se considere como un ingreso y después haya una discrepancia fiscal con todos tus gastos. Ok, tenemos una pregunta más. Nos dice Maribel,
Alguna vez un contador me dijo que estuviera declarando en ceros. ¿Eso es correcto a largo plazo? No, claro que no. Obviamente, si no estás obteniendo ningún ingreso, pues sí, es normal que declares una cantidad en ceros. Pero si sí estás teniendo ingresos, por el simple hecho de que el dinero ya haya pasado por el banco, forzosamente tienes que emitir una factura. Porque mucha gente dice, no, claro, es que nadie me pidió factura este mes. Pues no significa que no hayas ganado un ingreso. Entonces, si tuviste ingresos, si tuviste depósitos, forzosamente estos depósitos se tienen que facturar a través de una factura global. Y con esta factura global, obviamente, pues vas a tener tus gastos y estos gastos tienes que solicitar tus facturas para que haya una disminución de tu utilidad y ya con base a esto, hacer el pago de tu declaración. Pero no, si realmente estás teniendo ingresos, es terrible que presentes una declaración en ceros. Así que para nada te lo recomiendo. Correcto. Caro, un comentario extra. Mencionaste acerca algo de los presupuestos. A mí se me ocurre que una de las formas en que le puedes dar vida, porque a veces pasa con ese tipo de información que se quedan en una carpeta y lo ves hasta el siguiente año, se me ocurre que una de las formas puede ser, a lo mejor de manera trimestral, sentarte con tu contador y revisar el presupuesto, pues para ver cómo va, no nada más en cuestión fiscal, sino además en una cuestión financiera. ¿Tú conoces alguna otra herramienta o metodología para darle vida a ese tipo de información? Fíjate, Jorge, que yo les recomiendo que tengan un presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque de esa forma tienes la información más cercana y obviamente puedes tomar decisiones prontas y en el momento. ¿Por qué? Porque si te esperas a 3 meses o 4 meses en revisar si se cumplió con el objetivo o no, cómo va la empresa, híjole, pierdes demasiado tiempo en la toma de decisiones que pudieron haber sido de forma inmediata. Igual y si gustan, con mucho gusto en nuestro despacho les podemos apoyar con este tipo de planeación y con este tipo de presupuestos para que se acerquen a nosotros. Perfecto. Caro, muchísimas gracias. Agradecerle a nuestra audiencia su participación el día de hoy. Agradecerte a ti también que estuviste el día de hoy con nosotros. Creo que queda muy claro que hay cosas que no se deben de hacer y que es mejor investigar antes de hacerlas o omitirlas. Y pues alguna reflexión final, Caro, antes de despedirnos. Claro que sí. Ustedes súper tranquilos, relajados, no pasa nada. Les digo, hagan su lista donde puedan identificar plenamente qué sí de sus gastos que están realizando mes con mes. Incluyan todo, todo. Qué sí es deducible, qué no es deducible y cuál es la forma adecuada en que lo van a estar pagando. Y de verdad, con toda la confianza del mundo, estamos a sus órdenes para que si tienen alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto les podemos apoyar. Muchísimas